Estamos haciendo un estudio acerca de la vida de Moisés y vemos el libro de Éxodo. Y este estudio comprende 2 lecciones y se intitulan Moisés liberando a los cautivos. Y te animaría a que obtuvieras una copia de estas lecciones para que puedas usarlas en tu estudio personal. Moisés liberando a los cautivos. Y esta lección en particular se llama La fiesta del Cordero Asado. La fiesta del Cordero Asado. Y esto proviene de la 10ª plaga que Dios va a enviar sobre la tierra de Egipto. Y es en esta plaga final que vino sobre Egipto la que origina una conmemoración para Israel. Para ellos este es un tiempo muy significativo. Hasta este punto ya han caído 9 plagas sobre Egipto. 9 plagas. Y el faraón está absolutamente enojado por lo que ha pasado en su reino. Porque básicamente ya ha perdido control de todo. Todos sus dioses han sido exhibidos como lo que realmente son. Nada. No tienen ningún valor. Y si estos dioses no pudieron protegerse, mucho menos podrían proteger a la gente que los estaba adorando. Entonces, esta plaga final, esta 10ª plaga, fue la plaga más aterradora de todas. Porque lo que va a ocurrir es que en esta plaga, el primogénito de toda persona y de toda bestia en Egipto morirá. Vaya, esto es algo muy impactante, esto es algo atemorizante y aun cuando se habla de esto. Pero esto es lo que va a ocurrir. El primogénito de todo humano y de toda bestia por toda la tierra de Egipto va a morir, va a morir. Y la razón para esto es que el faraón se había rehusado a dejar ir al primogénito del Señor. Él dice, Israel es mi primogénito. Libéralos, déjalos ir. Y Faraón se rehusó a hacerlo. Y Dios dijo, bueno, como resultado de tu negativa para dejarlos ir, no querer liberar a mi primogénito, tu primogénito va a morir. La Escritura lo registra en Éxodo capítulo 4, versículos 22 y 23. El Señor le dice a Moisés, le dice, y dirás a Faraón, el Señor ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo, para que me sirva. Mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Este aviso debió haber sido suficiente para el faraón. Debió ser suficiente para que Faraón cooperara, diciendo, no, yo no quiero que esto pase. Pero Faraón lo rechazó una y otra vez. Ahora, hablando del cordero que va a ser sacrificado por la nación de Israel, quisiera darte 5 diferentes declaraciones para ayudarte a recordar lo que veremos hoy. Vamos a hablar sobre la primera. Se eligió al cordero. Se eligió al cordero. Porque la única manera en que Israel puede escapar del juicio venidero que ya está por llegar era mediante un sacrificio sustituto. Y por supuesto lo que Dios está haciendo es dar un ejemplo viviente de una verdad espiritual. Y nos demuestra que la única forma de recibir redención es mediante un sacrificio sustituto. Y en este caso Dios lo hace mediante un cordero inocente. Por tanto, la muerte de este cordero era el comienzo de una vida nueva para Israel. Este iba a ser un comienzo nuevo para ellos, el comienzo de un nuevo viaje de fe. Este cordero inocente, como un sacrificio sustituto, debe matarse, uno por familia. Cada familia debe estar involucrada en la adoración. Así que tenían que escoger al cordero que había de ser sacrificado, que había que matar. Debía escogerse a este cordero en el 10º día del mes primero en el calendario judío. El 10º día del primer mes. Ahora, Dios no está dejando nada a la especulación, no está dejando absolutamente lugar para nuestra opinión, sino que está haciendo todo esto como un ejemplo
vívido y una descripción vívida de cómo debía completarse la salvación. El cordero debía escogerse en el 10º día del primer mes y luego debía ser examinado por 3 días. Debían inspeccionarlo por 3 días para asegurarse de que no existe defecto en el cordero, que es un cordero perfecto, y que debía ser muerto entre el 14º y el 15º día, porque los días judíos terminan por la tarde y luego comienza un nuevo día, y es ahí donde debe matarse al cordero, en la tarde del 14º día y al comienzo del 15º día. Y si el cordero va a ser sacrificado, debe ser sin mancha. Debía ser un cordero sin mancha. Por supuesto, esto nos enseña que no hay manera en que nosotros podamos redimirnos a nosotros mismos, porque no somos sin mancha, todos hemos pecado, todos hemos hecho cosas que no debíamos. Entonces, solo Cristo Jesús, el Cordero sin mancha, podía morir en nuestro lugar. En el libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 3, Dios le dice a Moisés que hable con la congregación de Israel y que les diga: hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres. Un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino, inmediato a su casa, tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho, de 1 año. ¿Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras? Así que para elegir a este cordero, debía ser inspeccionado, debía ser perfecto. Y este es el ejemplo para ti y para mí en nuestra relación con Cristo Jesús, el Cordero de Dios. No basta con llamar a Jesús un Salvador. No, Él debe ser mi Salvador. Yo debo escoger a Jesús. Yo debo escoger al Cordero. Y ese es el ejemplo que Dios está dándole a los israelitas cuando el Cordero fue escogido. Ahora, la segunda cosa que quisiera mencionar en esta lección. El Cordero fue muerto. El Cordero no solo fue escogido, también fue muerto. Porque un Cordero vivo puede que sea muy lindo y que sea muy dulce, pero un Cordero vivo no podrá salvarles. Y es en este punto donde yo he escuchado a algunos teólogos diciendo que la sangre de Cristo Jesús salvaba de igual manera cuando Él estaba vivo que al momento de su muerte. Yo quiero decir que no, al momento de su muerte se convirtió en el sacrificio sustituto. Fue ahí cuando Él se identificó con nuestro pecado, porque en sí mismo no había pecado. Y para llegar a ser el sustituto, el Cordero perfecto, tenía que morir. Un Cordero vivo no tenía ningún poder para redimirles. Solamente cuando el Cordero fue muerto y se aplicó su sangre a los dinteles y a los marcos de las puertas, estuvieron a salvo del ángel de la muerte. Y es lo mismo en nuestra vida. Cuando nosotros hacemos de Jesús nuestro Salvador personal y ponemos nuestra fe en el Cordero que fue muerto, Jesús murió para que nosotros pudiéramos vivir. Es ahí cuando encontramos la vida eterna. Ahora, después de matar al Cordero, los israelitas consumieron lo que llaman una comida de pacto. Una comida de pacto. Se sentaron todos juntos y por eso le llamamos la fiesta del Cordero asado. Se sentaron juntos, de hecho no debería decir que se sentaron porque todo lo comieron estando de pie. Se reunieron a la mesa y luego participaron de esta comida de pacto, todos juntos. Y mientras comían este cordero asado, existían otros elementos que debían incluirse en la comida. Por ejemplo, tienen el pan sin levadura. En un momento más hablaremos de esto. También tenían que tener hierbas amargas y tenían que comerlas juntamente
con el cordero asado. Vamos a leerlo en Éxodo capítulo 12, versículo 18. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde, notemos, por la tarde, hasta el 21 del mes por la tarde. Y tenían que buscar en su casa todo tipo de levadura. Y por supuesto la levadura es lo que hace que el pan o que la masa del pan crezca. Esto es lo que hace. O que se infle, por así decirlo. Tenían que buscar en sus casas la levadura. ¿Y qué representa la levadura? Lo que la levadura representa es el pecado. Toda cosa que estaba mal, todo eso va a surgir y va a causar orgullo. Y de ahí viene el primer pecado, viene del orgullo. Así que la levadura representa el pecado en sus vidas. Tenían que buscar en sus casas, buscando cualquier tipo de levadura, y tenían que limpiar sus casas de la levadura, porque solamente los panes sin levadura eran permitidos en la comida. Luego tenemos lo que se llama las hierbas amargas. Hierbas amargas. Lo que éstas hacen es recordarle al pueblo de Israel los años que estuvieron en esclavitud en Egipto. Estos años amargos de esclavitud, como dice la Biblia, les amargaron la vida. Fue algo muy duro. Esto era un recordatorio. Y estos son los elementos que encontramos en la comida de Pascua, o lo que tú y yo llamaríamos una comida de pacto. En Éxodo capítulo 12, versículos 11 y 12 dice: «Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Esta es la Pascua del Señor. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, el Señor». Vaya, qué palabras tan poderosas. Palabras que Dios les da mientras se están preparando para la fiesta del Cordero asado. La tercera cosa de la que quisiera hablar sobre el Cordero es que el Cordero era confiable. El Cordero era confiable. ¿A qué me refiero con esto? Se requirió de fe. Los israelitas necesitaron fe para obedecer las órdenes que Dios les dio mediante Moisés. Fe para obedecer. Y es lo mismo el día de hoy. La única manera en que podemos ser redimidos es mediante la gracia por la fe. Así somos salvos. Y esto no es por obras. Y es uno de los problemas cuando intentas vivir solo por los 10 mandamientos. Haz esto, no hagas esto, haz esto y lo volvemos todo en obras. Y así intentamos redimirnos a nosotros mismos mediante nuestras obras religiosas. No podemos redimirnos a nosotros mismos. Es por eso que Dios tuvo que enviar a un Salvador. No podemos autorredimirnos. Y la única manera en que podemos ser salvos es mediante la fe en Cristo Jesús, el Cordero de Dios. Y a través de este ejemplo que Dios les ha dado, están aprendiendo que se requiere de un sacrificio inocente para redimirles. No puedes autorredimirte. Y se requiere de un sacrificio sustituto, de un cordero sin mancha, sin defecto. Eso es lo que se requiere para poder redimirte. Y este es el ejemplo, es la ilustración que Dios está dándoles. Una de las cosas que la gente no comprende bien sobre el pecado es que dicen: ¿qué haces? ¿Estás intentando apaciguar al diablo o es que existe un Dios enojado? No, lo que pasa es que no entienden el sistema de justicia. Porque cada vez que hay pecado, la justicia demanda un castigo. Alguien tendrá que pagar el precio por lo que se ha hecho mal. Por ejemplo, si yo tomo esta botella y de repente la tiro sobre el piso y la rompo, y yo podría decir: lo siento, por favor, perdónenme. Y ustedes dirían: no importa, está bien, te perdonamos. Pero la botella sigue rota. Y es del mismo modo con el pecado.
cuando pecamos y hacemos algo malo, algo se ha roto. Y alguien tendrá que pagar por la botella rota. Alguien tendrá que pagar el precio para reparar lo que se hizo mal. Por eso debemos confiar en el Cordero de Dios. En Romanos capítulo 6, verso 23, el apóstol Pablo dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Con el pecado, sí, obtenemos lo que nos merecemos porque hemos hecho mal. Rompimos la botella, hemos hecho algo malo, lastimamos gente. Pero la salvación no es una paga. Aquí se le llama la dádiva de Dios. Es vida eterna en Cristo Jesús. Así que es poner la fe en aquel que nunca pecó. Poner la fe en el sacrificio sustituto, perfecto, sin mancha. Confiar en el Cordero de Dios. Solo así podemos ser redimidos. Jesús murió como el Cordero sin mancha para pagar la penalidad por nuestro pecado. Alguien lo ha dicho muy bien. Él pagó un precio que no tenía por qué haber pagado y yo tenía una deuda que no podía pagar. Jesús pagó ese precio por ti y por mí. Ahora, la cuarta cosa que quisiera enfatizar respecto al Cordero. Se honró al Cordero. Se honró al Cordero. La manera en que se redimió a Israel de la esclavitud en Egipto fue ser comprada como una nación en una sola noche por la sangre de un cordero. Mediante la sangre de un cordero. Alguien lo ha dicho muy bien. Comienza en el libro de Génesis con Abel, un cordero por el hombre. Y en esta historia era un cordero por cada familia, pero luego fue el cordero por la nación. Y luego el Cordero de Dios quita el pecado del mundo. Un cordero por toda la humanidad. Así que fuimos comprados por la sangre de Cristo Jesús. En el Salmo 105, verso 37, el salmista hace referencia a lo que ocurrió esa noche en Egipto y dice que Dios los sacó con plata y oro. Y luego dice, y no hubo en sus tribus enfermo. ¿Qué pasa aquí? Que fueron sanados mientras comían el cordero asado, mientras participaban de esta comida de pacto. Recibieron sanidad para sus problemas físicos, porque están preparándose para un viaje de fe y necesitarán estar en la mejor forma física posible para hacer este viaje. Así que recibieron sanidad. Dios los bendijo en esa noche final, mientras comían del cordero asado. Ese cordero se volvió el cordero por la nación, para que la nación entera pudiera ser libre de las ataduras que los habían oprimido por tantos y tantos años de esclavitud en Egipto. La quinta cosa que quisiera mencionar respecto del cordero, de la fiesta del cordero asado. El cordero es Jesús. De eso se trata todo. De eso se trata todo este simbolismo, todos estos ejemplos, esta ilustración tan clara. Eso es lo que Dios está haciendo. Él está dándonos un mensaje del Cordero de Dios. Jesucristo, quien llegaría a ser el Salvador del mundo. Cuando llegas al Nuevo Testamento, el libro de Juan, el primer capítulo, verso 29, leemos sobre Juan el Bautista. Y Juan el Bautista es quien llama a la gente a arrepentirse. Arrepiéntanse porque el Mesías se acerca. El Cristo se acerca y tenemos que preparar el camino para el Mesías. Así que dice en Juan 1:29, el siguiente día vio Juan, es decir, Juan el Bautista, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». De eso se trata todo, amigo. De eso se trata todo el simbolismo y todas las ilustraciones gráficas que Dios nos ha dado. Él nos ha dado todas estas señales para que no nos perdamos del Mesías cuando venga. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y le he llamado una comida de pacto porque
Eso es exactamente lo que es, y se le llama la comida de Pascua porque el ángel de la muerte iba a pasar de largo de ellos esa noche, y ellos estarían a salvo, mientras que todo primogénito en todo Egipto moriría. Ahora, para ti y para mí como creyentes hoy, poniendo nuestra fe en Cristo Jesús, al mirar a Jesús, el Cordero de Dios, llegamos a lo que conocemos como la mesa del Señor. La mesa del Señor. Y esto nos recuerda como cristianos que el Cordero de Dios murió por nosotros. Y Él tomó tu pecado, mi pecado, el pecado de todo el mundo, y cargó con ese pecado. Él se convirtió en el sacrificio sustituto. La ira de Dios fue descargada sobre Jesús en la cruz. Y todas las representaciones tan terribles que hemos visto, por ejemplo en las películas y cosas similares, cuando Él murió por nosotros, es verdad, amigo, es cierto. E incluso va mucho más allá de lo que podríamos siquiera imaginar, porque esta era una realidad viviente del inocente Cordero de Dios, el Hijo de Dios, quien tomó nuestro pecado y murió en nuestro lugar. Así que cuando llegamos a la mesa del Señor, estamos rememorando lo que Cristo hizo por nosotros. Él es el Cordero de Dios. Así es, Él es el Cordero de Dios. Entonces, por ejemplo, con el pan sin levadura, Jesús tomó el pan y lo partió y lo repartió con sus discípulos. Este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Y vaya si fue partido. Todo el dolor que Él atravesó en la flagelación, todos estos azotes que Él recibió, la corona de espinas en su cabeza, los clavos atravesando sus manos y pies, y la lanza y todas estas cosas, nos hablan del sufrimiento que Él soportó en nuestro lugar. Su cuerpo no tenía pecado. El único hombre que jamás pecó, sin embargo, está muriendo en el lugar de los pecadores. Está muriendo para que nosotros vivamos, y descendió al infierno para que nosotros vayamos al cielo. Él está pagando el precio que nosotros no podíamos pagar. Y no solamente participamos del pan en la mesa del Señor, también bebemos de la copa. La copa. La copa habla de su sangre. De hecho, Jesús le llama el nuevo pacto, el nuevo testamento, el nuevo pacto en mi sangre. Un nuevo pacto con ustedes para que puedan formar parte de mi familia eterna. Y cuando tomamos de la copa recordamos la sangre de Cristo Jesús, que Él murió para que pudiéramos vivir. Y al participar lo hacemos recordando lo que Él ha hecho por nosotros. Ahora, hay muchas personas que se enredan en muchas reglas religiosas en este asunto y se hacen tan religiosos, pero esta es la realidad que tenemos en Cristo. No se trata de si la copa contiene vino de verdad o de si solo es jugo de uva. Te estás perdiendo del punto. El punto es que representa la sangre de Cristo Jesús. Eso es lo que representa. Y cuando comemos el pan, ¿se trata del verdadero cuerpo de Cristo? Te estás perdiendo del punto. Jesús dijo, hagan esto en memoria de mí, recordando lo que Él hizo muriendo por nosotros. No solamente lo comemos recordando lo que hizo por nosotros, sino que también lo comemos sabiendo que algún día pronto Él va a volver. Jesús volverá algún día por ti y por mí. Así que al participar de la mesa del Señor, al tomar de la copa en la mesa del Señor, lo hacemos recordando que algún día volverá por cada creyente. Me parece muy interesante que en la Biblia todo comience haciendo una pregunta. Y esta es, ¿dónde está el Cordero? Esa es la pregunta que Isaac le hizo a su padre Abraham. Padre, ¿dónde está el Cordero? ¿Dónde está el Cordero que vamos a sacrificar? Y luego vemos a Juan el Bautista diciendo lo que leímos hace solo unos minutos. Y he aquí el Cordero de Dios. De eso se ha tratado todo este tiempo. Se trata de Jesús. Pero luego llegamos al final de la Biblia
Y en el Apocalipsis encontramos los cielos abiertos y el trono de Dios y las cosas tan increíbles que están ocurriendo en ese lugar. Y dice, vi delante del trono de Dios un cordero como inmolado desde la fundación del mundo. Está hablando sobre Cristo Jesús, el Cordero de Dios. Jesús, quien murió como un sacrificio sustituto por nosotros. Pero la verdad es que el Cordero que murió ha triunfado sobre el pecado, ha triunfado sobre toda maldad, sobre toda iniquidad, sobre la maldición del pecado. Y Él es Señor. Y es lo que descubrimos en el libro de Apocalipsis. El Cordero ahora está en el trono. El Cordero de Dios, Señor de todo. ¡Qué ilustración tan vívida para nosotros! Que esta historia del libro de Éxodo simboliza y nos da una ilustración de lo que llegará a ser en la realidad. En Cristo Jesús, el Cordero de Dios, que fue a la muerte para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esto te lo ofrezco el día de hoy, amigo mío, la fiesta del Cordero Asado. Y Él nos está invitando a lo que se conoce como la cena de las bodas del Cordero. Y se nos ha invitado a venir y participar de esta fiesta, porque hemos sido unidos en la familia de Dios. Y esta es una comida de pacto. Y mi oración es que este simbolismo y este ejemplo sea como testigo para ti. Y si no has recibido a Cristo como Salvador, hoy quiero retarte. Hazlo, porque la salvación solamente es posible mediante el Cordero de Dios.